Si este episodio te gusta, recuerda ponerle 5 estrellas. Sigue el podcast y activa la campanita. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir produciendo este contenido. Yo sé que a simple vista no parece, pero si ustedes lo piensan, los libros cada vez están en más lados. En TikTok hay más de 32 millones de videos sobre libros con el hashtag BookTok y entre todos tienen más de 200.000 millones de vistas. Por eso es que algunos llaman a esta comunidad el club de lectura más grande del mundo. En Audible se descargan al año 4.000 millones de horas en audiolibros. En Amazon se han vendido en la historia 487 millones de ebooks para la Kindle. Y en nuestras casas cada vez hay más y más libros. Por eso hablamos tanto del Sundoku, que es un término japonés para nombrar el hábito de acumular muchos libros en la casa sin llegar a leerlos. ¿En qué momento los libros se volvieron tan diversos y empezaron a aparecer de tantas formas? Porque ahora las bibliotecas de nuestras casas son tan coloridas y personalizadas como nuestro armario de la ropa. ¿Qué pasó para que ahora haya clubes de lectura para cada tipo de personas y para todos los gustos? ¿Y qué dice todo esto de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de libros. El libro como lo conocemos, o sea, ese objeto rectangular que se abre, que tiene hojas cosidas y encuadernadas y que así tal cual se llama códice, ese formato tiene unos ¿qué? Por lo menos más de 1000 años. Y por eso el libro ha pasado por muchas cosas. Vio la aparición de los periódicos, del cine, de la televisión, del internet. Y cuando salió cada uno de esos inventos, todos pensamos que el libro se iba a acabar. Pero no solo no pasó eso, sino que con cada cambio del mundo, el libro también cambió. Y no solo hablo de que ahora tengamos libros electrónicos o audiolibros, sino que nuestra relación con los libros como objetos también ha cambiado. O sea, ahora hay montones de videos en redes sociales de personas haciendo buquets de rosas para regalar, pero con libros, o tejiendo estuches en crochet para sus Kindles, o mostrando sus casas súper decoradas con bibliotecas en cada pared. Todo eso habla de algo que está cambiando en la forma que consumimos estos objetos. Ya el libro se ha vuelto también un producto decorativo en algunos casos, otros de colección. Él es Juan José Daza, el gerente regional de Busca Libre. Y esto que dice Juan José es clave, porque como ahora son tan variadas nuestras formas de relacionarnos con los libros, las opciones de compra van a ser igualmente variadas. Hoy en día, un mismo título puedes encontrarlo en 5 o 6 ediciones diferentes. Edición de bolsillo, que es una manera rápida y económica de leer el libro, edición tapadura, edición con cantos tintados. Por eso es que cuando hablamos de precios hay muchas posibilidades. O sea, un libro físico normal está en promedio entre 60.000 y 70.000 pesos, pero un libro de formato grande puede estar entre 100.000 y 400.000 pesos. También hay ediciones digitales muy bien hechas que son de descarga gratuita y hay libros de colecciones populares que están entre 10.000 y 15.000 pesos. Y para entender cómo el mundo del libro llegó a ser así de diverso, hay que ir a los inicios, o sea, a la mitad del siglo XV, cuando aparece uno de los inventos más importantes, no solo de los libros, sino de la humanidad, que es la imprenta de Gutenberg. Yo diría que hay dos grandes etapas en la historia del libro. Una es anterior a la invención de la imprenta, al siglo XV, XVI. Él es Jorge Carrión, escritor y crítico cultural, autor de 2 libros buenísimos sobre librerías y presentador y guionista de una serie que les recomendamos muchísimo, llamada Book Lovers. Y como dice Jorge, la imprenta fue un parteaguas que dejó atrás toda esa primera época que va desde la Biblioteca de Alejandría hasta la antigua Grecia, Roma y la Edad Media, y es cuando los libros se copiaban a mano. Eso hacía que hubiera pocos libros y que fueran muy caros, dado que daban mucho trabajo, no solo de los materiales, también de la manufactura, y por tanto era un sinónimo de estatus económico, de clase alta. Y entonces los libros eran algo que muy pocos podían permitirse. Pero con la llegada de la imprenta, o sea, con la posibilidad de hacer libros no a mano, sino digamos en serie, pues las cosas empiezan a cambiar.
Y vean lo impresionante que fue esto para su época. Las 200 copias del primer libro que se imprimió, que fue la Biblia, se vendieron en solo un mes y se vendieron incluso antes de que los libros terminaran de imprimirse. Y eso que un ejemplar valía entonces unos 30 florines, que era el salario que podía ganar un empleado de la época, ojo, en 3 años. Yo sé que esto no suena muy económico, pero créanme, desde entonces hacer libros se volvió cada vez más barato. Cada vez los libros se hicieron más diversos y cada vez llegaron a más personas. Esto creció como una bola de nieve. Para el siglo XIX, con la Revolución Industrial, los libros se habían vuelto demasiado baratos. Se imprimían tirajes enormes y se vendían en kioscos y en estaciones de tren. Y en la mitad del siglo XX, una editorial llamada Penguin sacó un formato de libro que no solo era barato, sino que era de muy buena calidad y se volvió el tipo de libro que más compramos ahora. Ese formato se llamó libro de bolsillo y es ese libro pequeño que no es de tapa dura, sino que se dobla fácilmente y que cabe perfecto en cualquier maleta o en un bolso. Y con todo esto que pasó en el mundo de la imprenta, llegamos a que ahora, según la UNESCO, se publiquen en el mundo más o menos 2.2 millones de libros nuevos cada año. O sea, imagínense que es como si en el mundo cada 4 minutos se imprimiera un libro nuevo. Y en Colombia también se ha dado ese crecimiento, porque el año pasado se imprimieron 22.000 títulos nuevos. Y si esa cifra no les dice mucho, escuchen lo que nos contó Emiro Aristizábal, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. En el año 2000 se expedían 11.000 ISBN y 25 años después hemos doblado y este año, por los datos que tenemos ya del mes de enero, está creciendo esa cifra. O sea, estamos publicando cada vez más libros en Colombia. Y ese aumento en la producción también se ve en el aumento de las ventas. De hecho, con la tarjeta de crédito de Nu entre 2021 y 2024, las transacciones para comprar libros pasaron de 900 a más de 18.000. Pero si todo esto no fuera suficiente, vean que estos últimos 25 años están marcados por la emergencia de editoriales independientes, librerías independientes y distribuidoras independientes, y eso ha hecho que se diversifique mucho los géneros editoriales, los autores y las autoras. Ella es Paula Marín, profesora de la Universidad de Antioquia, que se suma a esta historia porque es experta en la historia del libro y la lectura en Colombia. Y con lo que dice Paula, eso de que ahora son muchas más las personas que pueden escribir, publicar y distribuir, entonces la variedad se dispara. O sea, sí me pongo a pensar conscientemente en la diversidad de autores y autoras en mi biblioteca. Ella es Alejandra Arévalo, periodista y mediadora cultural con más de 10 años de experiencia. Y la verdad es que sí creo que conscientemente he buscado que mi biblioteca tenga diferentes formatos, libros con ciertos papeles, con cierta editorial. Entonces, pues está bien diversa, la verdad. Pero con el tiempo, no solo cambió la masividad o los formatos de libros disponibles, sino que también cambió nuestra relación con ellos. O sea, con la imprenta no solo se hizo más fácil hacer libros, sino que con ese cambio pasaron cosas como que se estandarizó la puntuación y se empezaron a imprimir más textos en lenguas distintas al latín. Y en ese sentido, pues la lectura empieza a extenderse, ya no solamente se queda en una élite o en un pequeño grupo dentro de las abadías, ¿cierto? Dentro de los conventos, sino que empieza a salir hacia la gente del común. Y entonces, con los siglos, el hecho de que más personas empezaran a leer se juntó con el hecho de que cada vez se producían más libros asequibles. Y eso hace que nazca realmente la industria. O sea, hasta el siglo XIX no se puede hablar de industria del libro. La industria del libro tiene que ver con la producción masiva de volúmenes cuando hay un público lector que desde la clase media baja, puede acceder a lo que vale comprar libros, ¿no? Y ese cambio hace que nazcan fenómenos como el bestseller. O sea, el hecho de que no cientos, sino miles de personas compren el mismo libro. Y sobre eso les tiro este dato. En Colombia, uno de los primeros bestsellers se dio en el siglo XIX y fue un librito que seguro ustedes han escuchado, el Manual de Urbanidad de Carreño. Y si ustedes se preguntan por qué un manual que nos enseña cómo comportarnos se puede volver tan popular, escuchen lo que dice Paula. Yo pienso mucho, por ejemplo, en los libros de hoy de cómo ser exitoso en la vida, ¿no? Cómo conseguir amigos, que es otro bestseller de principios del siglo XX.
esos libros que responden a un cómo son éxitos, por lo general son éxitos editoriales, no podemos decir que todos, pero sí responden a una necesidad del público lector. O sea, vean que desde hace siglos cómo aprender a hacer cosas ya era una de las razones principales por las que comprábamos libros. Y por eso es que ahora, en Colombia, entre los libros de no ficción más leídos en el 2024, la mayoría son para aprender a tener mejores hábitos, a manejar el dinero y a resolver traumas. Y por eso es que, como nos dijo Giovanna Tangarife, que es Nulover desde hace más de 3 años y lectora desde chiquita, leer siempre ha sido como una inversión personal. Es algo que te va a permitir a ti avanzar, crecer tanto como persona, en lo profesional, en tu relación con las demás personas. Pero volvamos a la historia, porque el mundo del libro es demasiado grande y no solo cambió con la aparición de la imprenta y su desarrollo, sino que también cambió un montón cuando se consolidó este sitio que hoy llamamos la librería. Vean, la librería moderna nació en el siglo XVIII, pero era un lugar bien distinto al que es ahora. Era un espacio bastante ampuloso, decorado como ahora estaría una zapatería o una bombonería de lujo. Pero además hay algo muy chistoso que pasaba entonces. A ver, imaginen por un momento que ustedes estaban en esa época y querían comprar un libro. Entonces entraban en ese local lujoso y en el centro había una especie como de mostrador circular y ahí te atendían y tú pedías el libro y lo iban a buscar o bien a las paredes o bien a un almacén. O sea, si uno quería un libro no podía verlo, sino que tenía que pedirlo en el mostrador como ahora se piden las pastillas en una farmacia. Y eso hacía que el acceso al libro fuera más restringido. Entonces yo iba, estaba el mostrador donde estaba el señor librero, que por lo general era un hombre, y yo tenía que preguntarle a ese señor por el título del libro o por el nombre del autor. Entonces a muchísima gente le daba pena entrar porque no sabía pronunciar el nombre del autor o no se sabía el título del libro. Entonces había una barrera en términos de vista culturales entre este señor detrás del mostrador y quien entraba a esa librería. Entonces eso cohibía a mucha gente de entrar en la librería. Y para que esa barrera de la que habla Paula se caiga para siempre, van a pasar 2 cosas importantes. La primera es que en el siglo XIX los libros empiezan a venderse, por fin, encuadernados. Porque hasta entonces uno mismo era el que los tenía que encuadernar cuando los compraba. Pero cuando eso cambia, el lector va a poder hojear, va a poder pasear y finalmente va a poder decidir qué compra ya con volúmenes encuadernados. Y la segunda cosa que pasa se da en Europa, en el cambio del siglo XIX al siglo XX con la invención del escaparate y en París, por ejemplo, el hecho de que las librerías empiecen a sacar mesas a la calle, ¿no? Que el espacio público sea invadido por la venta de libros, lo cual cambia las reglas del juego, ¿no? Porque el libro se parece ya pues a la fruta, a la verdura. Y así las librerías empezaron a hacer estos sitios que son ahora, en los que podemos vitrinear sin que nadie nos diga nada. Y desde que se volvieron más visibles, las librerías se han esforzado muchísimo para atrapar nuestra vista y nuestra atención. Por eso es que ahora son lugares preciosos, con decoraciones súper bien pensadas y además, como dice Giovanna, y como van a escuchar en nuestro episodio sobre café, tú vas a una librería y ya ahora es un café librería. Entonces ahora también es muy bueno porque te permiten, pues hay veces hasta leer los libros sin necesidad de realizar la compra, compartes, tomas un café, comes algo. Y por si lo preguntan, en Colombia, según la Cámara Colombiana del Libro, ahora mismo hay 495 librerías en el país, ubicadas en 53 ciudades. Y a esas librerías vamos con gusto, porque como nos contó Esteban Restrepo, fundador de una librería llamada Books y Nulover desde hace más de 3 años. Bueno, hay algo de serendipia ahí donde tú vas buscando algo, pero te encuentras un libro de frente que nunca habías pensado y te antojaste y lo compraste. Entonces el ticket en una librería física nuestra puede estar rondando los 110.000 pesos, o sea, casi que 2 libros, mientras que el ticket en digital puede estar rondando los 75.000 pesos, más o menos. De alguna manera, para decirlo muy coloquial, la gente se antoja más en una librería física. Pues. Y no solo es que nos antojemos más, sino que pasa algo con el libro físico. Que metemos en la cartera, que llevamos en el morral, que utilizamos en las salas de espera, en el aeropuerto, en el avión, hace que tú generes ese vínculo con ese objeto
de una manera distinta como lo haces con otras cosas de entretenimiento. Ella es Adriana Ángel, la directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y Adriana tiene mucha razón en esto, porque ese vínculo con el libro hace que construyamos un relato muy personal que empieza en la librería y continúa cuando los libros llegan a nuestras casas. O díganme si muchos no recuerdan esas librerías de segunda o de libros viejos a donde iban los papás cuando no tenían mucho presupuesto a comprar los libros escolares. Y como en muchos casos esos fueron nuestros primeros libros con los que empezamos a ser lectores, pues todavía los tenemos porque nos recuerdan esa historia. Y como en Nu nos encanta hablar de esto, déjennos en los comentarios cuál es ese libro de su biblioteca con el que ustedes tienen una historia personal muy importante. Pero entonces, por esa relación íntima con el libro físico, es que ahora nuestras bibliotecas son un espacio muy, pero muy personal. Una biblioteca es la radiografía de la mente y de la persona. Él es Gianfranco Ereña, profesor universitario y creador de contenido cultural desde hace más de 10 años. Y como él dice, si la biblioteca es una forma externa de nuestra mente, pues también va a cambiar a medida que nosotros cambiemos. Nosotros no tenemos el pensamiento estático, por lo tanto no podemos tener siempre los mismos tipos de libros, ¿no? Entonces tú entras a mi biblioteca y es lo ecléctico hecho físico. Piensen entonces en cómo hemos hecho que las bibliotecas ahora sean una forma muy material de mostrar quiénes somos y cuál es nuestra historia. Por eso es que ahora en nuestras casas ya no hay solo una biblioteca, como pasaba antes en las casas de nuestros papás o nuestros abuelos, sino que ahora cada lector tiene su propia biblioteca, así sea pequeña. Por eso es que con las tarjetas de Nu, tan solo en el 2024 se hicieron transacciones por más de 2.300 millones de pesos para comprar libros y alimentar esas bibliotecas personales. Pero volvamos a las librerías, porque vean que además de lo que les he contado, ya no vamos a estos lugares solo a comprar, sino que ahora también se han vuelto sitios para crear lazos con otros a través de los libros. Primero, con los libreros y con las libreras, porque a diferencia de antes, ahora ya no son solo los hombres los que atienden, y su rol sigue siendo el más importante. Porque el librero termina siendo un psicólogo para el lector. O sea, como que, ¿qué te gusta? Contame qué te has leído. Y a partir de eso, pues tiene un algoritmo que pues, es mejor que ChatGPT para interpretarte si te lee texto. Y segundo, hacemos lazos con otras personas como nosotros en los clubes de lectura. O sea, es una dinámica bastante interesante, sobre todo de acompañamiento. No es casualidad, al menos a mí me ha tocado bastante ver esto, que gran parte de los clubes de lectura estén formados por personas mayores, ¿no? Personas jubiladas que de pronto dicen, mis hijos ya salieron de la casa, no vivo con ellos, estoy empezando a vivir. Que la gente empiece a vivir a través de la lectura me parece algo alucinante. Vean que en Nu también tenemos un club de lectura con nuestra comunidad. No, es que en serio nos encantan los libros y por supuesto están invitadísimos, porque reunirse a echar carreta sobre un libro que nos gusta, eso es muy sabroso. Que luego nos han dicho que el libro es una lectura en solitario, ¿no? Lo cual a veces es cierto, pero a veces no tanto. Pero la máxima expresión de esa comunidad de lectores, o sea, la forma más grande en que se reúnen, son las ferias del libro, que empezaron en el siglo XVI como sitios de intercambio y negocio, y que se reinventaron en el siglo XX para volverse esos lugares que reúnen a todas las personas que tienen algo que ver con los libros. Y en Colombia, el punto más alto de eso fue la creación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 1988. Como nos contó Adriana, la relevancia que tiene una feria como la nuestra es que pone en el mapa una conversación relevante alrededor de los libros. En el 2024 asistieron a la feria 600.000 personas. Y si uno lo piensa, es impresionante que exista un evento que sea capaz de reunir a tanta gente en torno a un objeto tan sencillo como los libros. Pero además de toda la gente que va, sí sabemos que el 80% de las personas que asisten a la feria realizan compras durante la feria. La gente va a, entre comillas, hacer mercado de libros a la feria, y no solo de libros, sino de objetos relacionados con el libro, ¿no? También están todos estos productos que se sacan alrededor de una historia, de un libro publicado. Y no dimensionan la cantidad de objetos que uno puede comprar alrededor de un libro, pero que no son libros. No hablemos solo de estantes de biblioteca, que si son sencillos pueden estar entre 200.000 y 1.000.000 de pesos. Hablemos de cosas más pequeñas, como estuches y soportes para el Kindle, que están entre 50 y 100.000 pesos. O una tote bag de una librería que puede costar 40.000.
o una camiseta con una frase literaria que puede estar en unos 100.000, o un juego de stickers, un botón o un separador hecho a mano, todos con frases y dibujos de libros. Pueden costar desde 5.000 hasta 15.000 pesos. Y cada uno de estos detalles, aunque no es un libro, es otra forma de llevar los libros con nosotros. Pero además de todo lo que les he contado hasta acá, hay algo más que pasó en la historia para que los libros sean lo que son hoy. Y eso que pasó fue la aparición de las librerías virtuales y los libros digitales. Pero las cosas no cambiaron solo porque los libros empezaron a llegar hasta las casas y ya no tuviéramos que ir a la librería. Y es que esto ya pasaba desde el siglo XX gracias a los vendedores puerta a puerta. De hecho, en Colombia hubo un caso icónico de este modelo de venta que se llamó Círculo de Lectores. Entonces tenía este grupo de agentes que eran muy buenos lectores, ¿no? O que se conocían muy bien el catálogo de Círculo de Lectores y que iban casa por casa preguntándole a la gente como cuáles eran sus gustos lectores y viendo cómo ese catálogo respondía a esos gustos lectores. Entonces ese agente te recomendaba libros. Y como las personas tenían el catálogo, recibían la visita mes a mes y el agente ya los conocía muy bien, este sistema fue un hit de ventas que ustedes no se imaginan. O sea, el Círculo de Lectores llegó a tener 800.000 suscriptores en Colombia. Entonces, eso para el número de habitantes que tenía Colombia en ese momento y para un país que siempre se ha caracterizado por tener un pequeño público lector, eso es una excepción grandísima. Es casi como un milagro tener 800.000 suscriptores. De hecho, vean que algo parecido se está recuperando ahora con el modelo de las cajas literarias, que funcionan por medio de una suscripción y que al mes envían un paquete con un libro, una guía de lectura e incluso la posibilidad de conectarse a un club de lectura online, todo con una curaduría muy pensada. Pero entonces lo que realmente cambió cuando nacieron las librerías virtuales es que ya no dependíamos de un vendedor que fuera hasta nuestra casa, sino que nosotros mismos podíamos comprar los libros a cualquier hora en esa librería virtual. Además, los envíos son más rápidos y si lo que compramos es un libro digital, o sea, un ebook, puede llegar al instante a nuestra Kindle o a nuestro computador. Pero lo más importante es que, como los libros digitales no necesitan de espacio en nuestras casas y como las librerías virtuales no necesitan de espacio en una tienda para almacenar y mostrar su catálogo, entonces las opciones para comprar y coleccionar se volvieron muy, muy grandes. Eso lo entendió Jeff Bezos con Amazon hace 25 años o más. Es que el mundo del libro tiene un catálogo cuasi infinito. O sea, si uno mira Google Books, creo que hay más de 180 millones de libros publicados. Amazon empezó en 1995 con su librería virtual y en el 2007 sacó al mercado las Kindle para leer libros electrónicos. Y con esto empezaron a cambiar muchas cosas en el mercado del libro. Como nos contó Juan José, hace unos 15 años había un catálogo cercano a 50.000 títulos. Era en promedio lo que se podía conseguir en una librería física. Ahora encontramos o una persona puede tener acceso a más de 5 millones de títulos. Esto significa una oferta 100 veces más grande. Por esa variedad, las librerías virtuales se han vuelto tan importantes en la manera en que compramos libros. Por ejemplo, en Busca Libre. A nivel consumo de Colombia, en Busca Libre en el 2024 se movieron un poco más de 1 millón de unidades de libros. Pero ojo, porque esto es lo que pasa solo con los libros físicos que compramos en una librería virtual. Mientras que la venta de libros digitales, según Statista, este año va a generar ingresos por casi 15.000 millones de dólares y el número de lectores va a llegar a 1.000 millones de personas en el mundo. Y con todo esto lo que tenemos ahora es una posibilidad única de movernos entre el mundo físico y virtual muy fácilmente. O sea, hacemos listas de libros en Goodreads, vemos en internet reseñas de libros que queremos comprar, tenemos bibliotecas enormes en la Kindle, pero también compramos en la librería que más nos gusta y tenemos bibliotecas físicas hermosas y diversas. Todo eso lo podemos hacer y lo podemos tener al tiempo. Y bueno, podemos decir que ahora tenemos muchas opciones para comprar libros, pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos leyendo eso que estamos comprando? Y aquí no se trata de juzgar a nadie, porque algo innegable es que todos, o casi todos, o al menos yo, compramos más de lo que leemos. Tengo una biblioteca en la sala y tengo una biblioteca aquí en mi estudio.
Y mucha gente cuando entra a mi casa me dice, qué bonita biblioteca, ¿has leído todos los libros que tienes ahí? O sea, que es la clásica pregunta, a lo que yo le digo, es imposible. O sea, uno no compra libros pues para leerlos de inmediato, sino también con la ilusión de leerlos en algún momento. Y esto es imposible, como dice Gianfranco, por matemática pura. Es decir, podemos comprar mucho más rápido de lo que podemos leer. De hecho, cuéntenos en la encuesta que les dejamos cuántos libros compraron el año pasado y cuántos se leyeron. Hagamos ese balance juntos. Entonces, el coleccionismo no es para nada un problema, pero sí ha causado que haya todo un fenómeno de libros que se venden solo para mostrar y no para ser leídos. Y esto se da porque todavía los libros son un símbolo de estatus. Siempre que yo digo que me gusta leer, o sea, cuando gente me conoce, inmediatamente cambia su percepción porque los libros sí te dan cierto como idea de persona inteligente, de persona que está estudiada. Y es como, no, pues la verdad soy una persona bastante común y corriente. O sea, estos prejuicios de que leerlos te hace justo mejor persona, te hace más brillante, y pues no es cierto. Y a pesar de que no sea cierto, el coleccionismo de libros sí transmite una imagen. Por eso pasan cosas como que ahora haya estilistas de libros. O sea, ahora hay personas a las que contratan a algunos influencers para decirles qué libros tienen que llevar cuando les toman fotos. O sea, los libros se han vuelto otro accesorio para exhibir. Igual que los zapatos, los vestidos, las carteras, así como hemos hablado en otros episodios de nuestro podcast. Y esa tendencia de mostrar los libros que no necesariamente leemos es algo que hacemos cada vez más. Y esto es cada vez más fácil de hacer precisamente por la variedad de opciones que tiene toda la industria del libro y por esa forma en la que ahora nos relacionamos con ellos. Pero entonces, para que la relación que tienen con los libros sea un poco más consciente, aquí está Karen Suárez, nuestra aliada y experta en finanzas, para darles unos buenos consejos a la hora de comprar sus libros. Las decisiones de compra no se hacen por necesidad directa, sino porque refuerzan la imagen que queremos tener de nosotros mismos. Comprar libros, por ejemplo, especialmente de no ficción, autoayuda o teoría, comunica, interna y externamente, soy curioso, soy culto, disciplinado y me estoy transformando. Por eso es importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones antes de seguir comprando libros. Como les contó Juanfer al inicio del episodio, existe un término japonés para describir ese hábito de comprar libros y dejarlos sin abrir: tsundoku. A todos nos ha pasado. Por eso, antes de comprar el siguiente título, revisa qué libros tienes pendientes y pregúntate si estás comprando por gusto o por impulso. Menos libros en pausa, más lecturas disfrutadas y más dinero bien usado. Diversifica tus compras, también en editoriales. Así como diversificas tus inversiones, diversifica también tus estanterías. Explora editoriales independientes, colombianas o poco conocidas. Muchas veces son más asequibles y ofrecen verdaderas joyas. Además, apoyar lo local convierte tu compra en una inversión cultural con propósito. Planea tus compras en ferias y librerías. Las ferias son perfectas para explorar títulos únicos y conversar con los autores. En cambio, los títulos más comerciales, que estarán todo el año, puedes comprarlos después, aprovechando descuentos. Así, compras con intención y sin dejarte llevar por la emoción del momento. Finalmente, crea un fondo de ahorro para tus libros. Una buena lectura merece un buen plan financiero. Puedes crear una cajita de ahorro en Nu que se llame Libros y alimentarla con 2,000 pesos diarios. Y así, en tan solo un mes tendrás el presupuesto listo para comprar ese título que tanto quieres sin afectar tu presupuesto. Y con todo esto queremos decirles que aunque sí ha cambiado con el tiempo nuestra relación con los libros, la verdad, nunca han dejado de ser una enorme inversión en nosotros mismos. Si les gustó el episodio, no olviden darle 5 estrellas y dejarnos en los comentarios qué tal les pareció. Nos encanta leer todo lo que nos escriben. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas que se nombran en este episodio no son recomendaciones de Nu. La mención a estas marcas es resultado de la investigación y las conversaciones con los invitados para narrar y reconstruir la historia detrás de este tema. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Johnny Martínez Cano, Mariana Piñeros, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Johnny Martínez. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media.
La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.